A ver, pensemos por un momento en una escena cotidiana. Y bueno, si la analizamos con cierta distancia, es absolutamente absurda. Totalmente absurda, sí. O sea, fija que alguien se levanta por la mañana, sale de su casa, se sube a una caja metálica de más de 1 tonelada y conduce durante media hora sufriendo un tráfico infernal. Comiéndose un atasco tremendo, claro. Exacto. Y luego aparca en un inmenso desierto de asfalto, entra en un edificio cerrado ¿y para qué? Pues para subirse una cinta mecánica y caminar durante 45 minutos mirando a una pared. Es que visto así parece una locura. Es que lo es. Y hacemos esto porque el entorno que hay justo al otro lado de la puerta de nuestras casas se ha vuelto, bueno, demasiado hostil, o demasiado ruidoso o peligroso para algo tan básico y humano como dar un simple paseo. Exacto. Es una contradicción fascinante, la verdad. Una ingeniería deslumbrante, tecnología que parecería magia hace un siglo. Ya. Y sin embargo, Y sin embargo, los entornos físicos en los que habitamos parecen funcionar cada vez peor. ahí le has dado. Porque poseemos las herramientas más sofisticadas que la civilización ha conocido, pero el lienzo sobre el que las aplicamos, es decir, nuestras propias ciudades, está generando un profundo malestar. Uf, ya te digo. O sea, el estrés crónico, el aislamiento social, esa sensación de agotamiento permanente. A menudo todo esto se trata como si fueran problemas médicos o psicológicos individuales. Como si fuera culpa de uno mismo, ¿no? Claro, cuando en realidad son en gran medida síntomas de un entorno físico defectuoso. Ostras, eso es muy fuerte. La pregunta central que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es posible que lugares tan tecnológicamente avanzados generen de forma sistemática un entorno tan hostil para la experiencia humana? Pues para intentar resolver ese rompecabezas, en este análisis a fondo nos vamos a centrar en unas fuentes espectaculares, unos apuntes sumamente reveladores sobre arquitectura y urbanismo de H. Rueda A. Un material buenísimo. Buenísimo. Específicamente nos vamos a sumergir en un documento conceptual que se titula La ciudad existencial. Ajá. Y este texto se dedica a diagnosticar paso a paso por qué están fallando nuestras ciudades. Y lo que es más importante, cómo se puede transformar nuestra visión para que los espacios urbanos vuelvan a ser humanos. Vale, vamos a desgranar esto porque si utilizamos una analogía, para quien nos escucha es como si hubiéramos actualizado el hardware de la civilización con procesadores de última generación. Sí. Pero el sistema operativo físico de nuestras calles, o sea, las reglas que dictan cómo se organizan los edificios y las avenidas, estuviera lleno de bugs, lleno de errores de código. Me encanta esa comparación. Es que el sistema se cuelga cada vez que intentamos hacer algo que debería ser natural, como, no sé, encontrarnos casualmente con un vecino. Claro, esa idea del sistema operativo defectuoso nos da la pista perfecta para empezar. Porque, a ver, para entender los síntomas actuales, primero hay que buscar el momento histórico en el que se introdujo ese error en el código. El origen del problema. Eso es. Y para ello, las fuentes nos obligan a viajar al siglo XX. Ese es el momento crítico en el que los planificadores urbanos decidieron cambiar radicalmente la definición misma de lo que era una ciudad. Porque antes se veía de otra forma, ¿no? Totalmente. Históricamente, una ciudad se entendía como un organismo vivo, algo que crecía de manera orgánica, desordenada, a veces, claro. Ya, con sus calles estrechas y tal. Exacto. Pero siempre adaptándose a las necesidades complejas de sus habitantes. Sin embargo, y aquí está el giro, en el siglo XX el urbanismo decidió que la ciudad ya no era un organismo. ¿Ah, no? No. Debía ser tratada, de forma literal, como un motor, una máquina perfecta. Ostras, y el material que estamos analizando es muy claro en este punto. O sea, durante gran parte del siglo pasado, el entorno urbano se diseñaba casi exclusivamente como una herramienta para producir eficiencia económica. Ajá. El objetivo principal, según los textos, era facilitar el movimiento constante y rápido de vehículos y organizar las funciones vitales de manera milimétrica. A ver, sobre el papel, tratar a la ciudad como una máquina resolvió ciertos problemas logísticos de la época. Sí, claro, en su momento tuvo una utilidad. Pero el documento de Rueda subraya que fue justo ahí, en ese instante de aparente triunfo de la ingeniería, cuando la ciudad empezó a perder irremediablemente su dimensión humana. Es que fue un punto de inflexión. Totalmente.
O sea, tratar un asentamiento humano como si fuera un motor me parece el equivalente, a ver cómo lo explico, a organizar una cena familiar de domingo como si fuera una cadena de montaje industrial. Madre mía, qué imagen. Sí, seguro que es tremendamente eficiente para que todo el mundo ingiera las calorías necesarias en un tiempo récord y los platos se recojan rápido. Ya, te sientas, comes y fuera. Exacto, pero destruye por completo el único propósito real de la reunión, que es la convivencia, el charlar, el estar juntos. Lo fascinante aquí es cómo, llevando esa analogía de la cadena de montaje a la escala urbana, lo que ocurrió fue un cambio drástico en la jerarquía de prioridades. ¿En qué sentido? Pues que, al concebir la ciudad como una máquina, los planificadores empezaron a medir el éxito basándose únicamente en el qué hace la ciudad, Ah, vale. e ignorando por completo el quién vive en ella. O sea, se empezaron a utilizar métricas puramente mecánicas. Tipo números y estadísticas. Exacto. ¿Cuántos coches pueden pasar por esta avenida por hora? ¿Cuántos metros cuadrados de superficie comercial se pueden concentrar en este polígono? ¿A qué velocidad se puede cruzar el centro? Tal cual. Y la experiencia subjetiva, el confort a escala peatonal, el placer visual de pasear por una calle, Todo eso a la basura. todo eso dejó de importar. Porque claro, no encajaba en una hoja de cálculo de eficiencia de tráfico. Claro, no se puede medir en Excel. Eso es. Y este cambio de paradigma sentó las bases estructurales para el diseño que genera la congestión y el malestar generalizado actual. Es que es lógico si lo piensas. Porque, a ver, si ves la ciudad como una máquina de piezas intercambiables, el siguiente paso ineludible es separar esas piezas para que no interfieran entre sí. Exacto. Lo cual enlaza con uno de los conceptos más críticos de las fuentes, que es la gran fragmentación urbana. Porque si construyes un motor, no mezclas el sistema de refrigeración con el tubo de escape, los aíslas. Claro. Y eso es exactamente lo que se le hizo al tejido urbano a través de una zonificación extrema. O sea, el texto explica cómo las ciudades contemporáneas se han dividido con bisturí en áreas exclusivas. Sí, zonas súper delimitadas. Por un lado, tienes inmensas zonas puramente residenciales. Por otro, distritos estrictamente comerciales. Y en la periferia, parques industriales aislados. Ajá. Y el problema fundamental, según la tesis de la ciudad existencial, es que este modelo genera un entorno total y absolutamente dependiente del desplazamiento constante. Constantemente moviéndonos. Pero, un momento. Separar las fábricas ruidosas o contaminantes de las casas tiene sentido, ¿no? ¿Acaso no fue eso un avance de salud pública en su momento? A ver, es una objeción fundamental. Claro, yo hago de abogado del diablo aquí. Y haces bien, porque efectivamente, la zonificación nació con un propósito de salud pública intachable. O sea, en la revolución industrial era necesario alejar los focos de insalubridad y la contaminación pesada de los hogares. Claro, la gente se estaba ahogando con el humo. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, el error fatal no fue separar la industria pesada, Sino, sino la aplicación dogmática de esa misma lógica a absolutamente todas las facetas de la vida humana. ostras, que se les fue de las manos, vaya. Literalmente. El mecanismo de separación se descontroló. Los urbanistas empezaron a segregar no solo las fábricas tóxicas, sino el ocio del comercio, el comercio del lugar de trabajo y las oficinas de las viviendas. Madre mía. Y se crearon vastas extensiones de terreno, kilómetros y kilómetros cuadrados, donde no hay absolutamente nada más que casas. Es verdad, esos barrios donde no hay nada. Ni una sola tienda de ultramarinos, ni una cafetería, ni un pequeño taller a la vuelta de la esquina. Nada. Y claro, las consecuencias de llevar esa lógica al extremo son brutales en el día a día, porque al eliminar la mezcla de usos, cualquier acto básico de supervivencia o de socialización requiere subirse a una máquina. Tienes que coger el coche para todo. Exacto. Si alguien necesita comprar un cartón de leche o, no sé, quiere tomarse un café, ya no puede bajar a la calle y caminar 2 minutos. No, es imposible. Tiene que cruzar avenidas hostiles de 4 carriles o coger el coche. Básicamente obligamos a la población a pasar una parte desproporcionadamente grande de su vida dentro de un vehículo. En tránsito permanente. En tránsito permanente, simplemente para poder existir y cubrir sus necesidades más básicas. O sea, hemos diseñado un entorno que obliga al ser humano a huir constantemente de un punto A hacia un punto B, porque ninguno de esos 2 puntos por sí solo satisface una vida completa. Y ese desplazamiento constante tiene un coste altísimo. Y no solo hablo del consumo de energía desorbitado o en la congestión perpetua de las carreteras, que también. Ya, la gasolina y el tiempo.
sino en la calidad de la vida cotidiana. Al fragmentar la ciudad y obligarnos a vivir en tránsito, llegamos a un daño colateral devastador, que es la destrucción sistemática del espacio público. Uf, ese tema es clave. Las fuentes señalan que a lo largo de la historia, la vida colectiva de la sociedad siempre se desarrollaba en espacios compartidos. Claro, la plaza del pueblo. Las plazas, las aceras anchas, los mercados al aire libre, eran lugares de fricción social positiva. Eran, por así decirlo, el salón de la ciudad. Qué buena metáfora. Pero en este modelo moderno, centrado obsesivamente en el movimiento fluido de máquinas, esos lugares de encuentro genuino han sido arrasados o sustituidos por infraestructuras de paso. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque esos espacios no solo han desaparecido, sino que han sido reemplazados por inmensos centros comerciales, Exacto. por autopistas urbanas que literalmente parten barrios enteros por la mitad, y por gigantescos aparcamientos disuasorios. Extensiones enormes de asfalto. Y como resultado, la interacción social casual, esa charla imprevista que ocurre sin estar planificada con el panadero o con el vecino en un banco, pues se reduce drásticamente. Ya no pasa. No pasa. Pero el documento de Rueda va un paso más allá y vincula esta pérdida física con una profunda crisis de identidad. Sí, esa parte es brutal. Las fuentes destacan que, a base de diseñar para la eficiencia del capital y del coche, las ciudades contemporáneas empiezan a parecerse peligrosamente todas entre sí. Clónicas. Totalmente clónicas. O sea, vemos los mismos edificios genéricos de cristal y acero, los mismos centros comerciales con las mismas franquicias globales, Las mismas tiendas de ropa en todas partes. las mismas infraestructuras repetidas 1000 veces, sin importar en qué continente estén. Y claro, cuando una ciudad pierde su identidad visual, cultural e histórica, pierde también su capacidad de generar un sentido de pertenencia. Claro. Y a mí esto, personalmente, me recuerda muchísimo a la sensación de estar en la terminal de un aeropuerto internacional. Ostras, es que la terminal del aeropuerto es la metáfora perfecta del urbanismo moderno. ¿Verdad que sí? Funciona exactamente bajo los mismos principios que estamos discutiendo. Claro, porque una terminal de aeropuerto en Tokio, en Madrid o en Nueva York es esencialmente idéntica. Sí, no sabes ni dónde estás. Son lugares diseñados con una eficiencia asombrosa para el tránsito comercial, para canalizar enormes flujos de personas y de maletas sin ningún tipo de fricción. Todo muy fluido. Todo está perfectamente señalizado, todo es brillante, aséptico y seguro. Pero, y aquí está la clave, son entornos en los que absolutamente nadie en su sano juicio desearía establecerse y vivir. No, por favor. Carecen por completo de alma. No tienen historia acumulada, no tienen rincones imprevistos, no tienen esa textura caótica, compleja y cálida que hace que un barrio se sienta como un hogar. Totalmente. Al hacer que las ciudades se parezcan cada vez más a esas terminales de tránsito, estamos eliminando el alma del entorno urbano. Y profundizar en el impacto psicológico de esa arquitectura de aeropuerto, por llamarla así, es vital para entender la tesis del autor. A ver, Porque cuando desaparecen los espacios de encuentro genuino, esos lugares donde la gente puede simplemente estar sin la obligación de consumir o transitar. sin tener que pagar por un café para sentarte. Exacto. Cuando eso desaparece, la sociedad inevitablemente se aísla, los vínculos comunitarios se marchitan. Y la arquitectura genérica, esos bloques residenciales clónicos y esas avenidas diseñadas para pasar a 80 kilómetros por hora, pues no representan simplemente un problema estético o, no sé, un debate sobre el buen gusto arquitectónico. No es solo que sean feos. No. Actúan como inhibidores directos de la conexión humana. Transmiten un mensaje subconsciente muy poderoso y constante a quien camina por allí. ¿Qué mensaje? Un mensaje que dice, este lugar no es un destino, este lugar es solo un canal de paso, no te detengas. Uf, qué asombro. Y cuando se habita en un lugar que no se siente propio, que no tiene identidad, es infinitamente más difícil preocuparse por el vecino, involucrarse en el tejido social o sentir apego por la comunidad. Claro, porque no lo sientes tuyo. Y así, uniendo todas estas piezas, llegamos al núcleo filosófico de la inmersión de hoy. Llegamos al concepto central del documento de Rueda, que es el profundo desequilibrio humano y la propuesta de la ciudad existencial. O sea,
Todo este cóctel que hemos ido diseccionando, Sí. la falta de identidad física, la destrucción de los espacios compartidos, la dependencia absoluta del coche y la segregación extrema, todo esto termina provocando un desajuste muy severo en el interior del ser humano. Claro, nos afecta por dentro. Hay una máxima en la arquitectura que dice que primero nosotros damos forma a nuestros edificios y luego nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Totalmente cierto. Las paredes de hormigón y las autopistas que construimos terminan moldeando nuestra propia psicología y nuestro comportamiento. Así es. Y el texto argumenta que el diseño moderno ha pecado de priorizar única y exclusivamente la dimensión material de la existencia humana. Ese es el punto de inflexión del análisis, porque el urbanismo moderno se ha centrado exclusivamente en resolver la infraestructura pesada, la fluidez de la movilidad, la producción industrial y el crecimiento económico continuo. Solo lo práctico. Exacto. Todo eso pertenece a la dimensión puramente material. Pero al hacerlo se han ignorado de manera sistemática las dimensiones intelectuales, emocionales y espirituales del ser humano. Ojo, espiritual no en plan religioso, no. No, entendiendo aquí lo espiritual y emocional como la necesidad de asombro, de belleza, Ah, vale. de conexión con otros, de arraigo a un lugar con historia, de tener tranquilidad mental. Claro, cosas que no se compran. Y el balance final de ignorar estas dimensiones, pues son ciudades que podemos clasificar como estrictamente funcionales. Funcionales entre comillas. Sí, porque el tráfico fluye, más o menos, y el comercio genera ventas, pero que en absoluto son entornos humanos donde el individuo pueda florecer de verdad. Sin embargo, el texto no se queda solo en el pesimismo, que está muy bien. Menos mal. Toda esta crisis estructural abre una ventana de oportunidad inmensa para repensar las cosas a través de este concepto de la ciudad existencial. La gran propuesta. Se trata de una visión que exige cambiar la lente con la que miramos el asfalto. Exige reconocer que la ciudad no es solo un conjunto de infraestructuras interconectadas, tuberías y semáforos. No es solo cables y cañerías. Exacto, sino que es el entorno principal, el ecosistema vital, donde se desarrolla la experiencia humana completa. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? A ver. Porque si intentamos aterrizar estos conceptos tan amplios, ¿cómo cambia la perspectiva de quien nos escucha mientras, no sé, pasea a su perro por un barrio residencial completamente genérico? Ya. O de alguien que está atrapado sintiendo pura frustración en un atasco de 40 minutos para ir a la oficina. Pues fíjate, esto plantea una pregunta importante y cambia completamente el paradigma de cómo entendemos nuestro propio malestar. ¿Ah, sí? Sí. Conocer este diagnóstico invita a desarrollar una mirada mucho más crítica y consciente sobre el entorno cotidiano, porque la gran mayoría de la población acepta el paisaje urbano como si fuera un fenómeno meteorológico, como algo natural e inevitable. Como que llueve y ya está. Tal cual. Llueve, hace viento, hay atascos y no hay aceras. Es lo que hay. Pero la realidad es que ese paisaje es el resultado de una serie de decisiones de diseño muy específicas. ¿Decisiones hechas por personas? Exacto. Y la invitación de la ciudad existencial es empezar a hacerse preguntas fundamentales. Por ejemplo. Pues, ¿este barrio por el que camino alimenta de alguna manera la dimensión emocional o intelectual? Uf. ¿Ofrece belleza? ¿Lugares para la contemplación pausada? ¿Oportunidades reales para cruzarse con un vecino y tener una charla imprevista? La mayoría de las veces la respuesta es no. Claro, o es un entorno que ha sido diseñado única y exclusivamente para facilitar la faceta de trabajador que produce y consumidor que gasta. Exacto. O sea, cuando alguien está atrapado en ese atasco monumental que mencionábamos al principio, sintiendo que la vida se le escapa entre el freno y el acelerador, entender el porqué de esa situación es verdaderamente liberador. Sí, te quita un peso de encima. Porque ese atasco no es una fatalidad inevitable, ni es culpa de que la gente conduzca mal, que a veces también. Bueno, a veces sí. Pero principalmente es el resultado directo, el mecanismo exacto de haber fragmentado la ciudad de forma artificial y haber priorizado la máquina sobre el peatón durante décadas. Es un fallo del sistema. Entender esto permite darse cuenta de que el estrés diario, la ansiedad y el aislamiento no son fracasos personales en la gestión del tiempo. O sea, el malestar no está en la mente del individuo. Para nada. Está incrustado en los cimientos mismos del tejido urbano. Y ese es el valor incalculable de disciplinas como el urbanismo crítico. O sea, fíjate,
La sociedad contemporánea tiende constantemente a medicalizar los síntomas de la vida urbana. Pastillas para todo. Exacto. Se recetan pastillas para la ansiedad, se recomiendan aplicaciones de meditación en el móvil para lidiar con el estrés del día a día, ¿Como si el problema fueras tú? o se asume que la soledad aislada es, bueno, un efecto secundario normal de hacerse adulto. Ya, es lo que toca. Pero lo que nos revela este análisis es que, en una medida enorme, estamos intentando sanar al individuo cuando lo que está enfermo es el hábitat. Ostras, qué gran frase. Es que no es que el ser humano esté fallando, es que estamos intentando florecer como especie en macetas de asfalto que han sido diseñadas explícitamente para motores de combustión y cadenas de montaje. Totalmente. Y entender que el entorno está mal diseñado es el paso indispensable para que la ciudadanía pueda empezar a exigir y construir mejores espacios, Claro, para pedir cambios. reclamando su derecho a una ciudad que no solo funcione logísticamente, sino que nutra el espíritu. Bueno, para recapitular el viaje exhaustivo que hemos hecho hoy a través de los apuntes de Rueda, hemos partido de esa visión mecanicista del siglo XX, donde los planificadores decidieron que la ciudad era una gran máquina industrial. Ajá. Hemos explorado cómo esa idea condujo a la fragmentación brutal de nuestras vidas, en zonas aisladas, obligándonos a depender del coche para sobrevivir. Todo separado. Todo. Hemos visto cómo esa obsesión por la eficiencia y el movimiento arrasó con el espacio público tradicional, Sí. transformando lugares de encuentro en no lugares genéricos que nos roban la identidad y el arraigo. ¿O decías? Exacto. Y finalmente hemos analizado la necesidad desesperada de recuperar las dimensiones intelectuales y emocionales de nuestra existencia mediante el concepto de la ciudad existencial. Un modelo que abarque toda la riqueza y complejidad de lo que significa ser humano. A ver, es un diagnóstico duro, pero absolutamente necesario para imaginar cualquier futuro que valga la pena habitar. Las ciudades pueden, y de hecho deben, volver a diseñarse a escala humana. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este análisis a fondo, hay una última idea que surge de forma natural al entrelazar todo lo que las fuentes han puesto sobre la mesa. Cuéntame. Algo para dejar reflexionando a quien nos acompaña hoy. A ver, si como hemos visto, llevamos casi un siglo construyendo ciudades puramente materiales, entornos que son súper eficientes pero gélidos y que ignoran sistemáticamente la necesidad humana de pertenencia, de comunidad y de encuentro emocional. Sí. Es posible que nuestra actual y abrumadora obsesión por el mundo digital no sea solo una adicción tecnológica. ¡Ostras! O sea, podría ser que refugiarnos en las redes sociales y en las comunidades virtuales sea, en el fondo, un instinto básico de supervivencia. ¡Qué perspectiva más interesante! Quizás estamos utilizando las pantallas como un intento desesperado por encontrar esa interacción genuina, esa identidad compartida y ese roce social que el asfalto y el diseño de nuestras calles nos han arrebatado por completo. Madre mía, tiene muchísimo sentido. Tal vez nos hemos mudado todos a la nube porque los barrios de hormigón ya no soportan la maravillosa complejidad de ser humanos. Y bueno, es, sin duda, un punto para pensar la próxima vez que veamos a todo un vagón de metro o una sala de espera entera con la mirada clavada en sus pantallas en el más absoluto y desconcertante de los silencios.